Hola a todos, también hola a los que estén viendo la presentación en diferido. Mi nombre es Ernesto Castro, no conozco de nada a Iñaki, acaba justo de presentarme, pero me ha entusiasmado realmente la lectura de Sociología del Moderneo y es la razón principal por la que estoy aquí y por la que vamos a hacer esta presentación un poco informal, que va a tener más bien un carácter de conversación. Por eso hemos pedido que nos quiten, digamos, la gran mesa de conferencias y más bien esta mesa camilla. Bien, la primera pregunta que quisiera hacerte, además, dado que los dos somos licenciados de la misma universidad y de la misma facultad, la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, sí, es por el título del libro. El título del libro es Sociología del Moderneo, pero yo creo que es mucho más apropiado, que hubiera sido mucho más apropiado titularlo Fenomenología del Moderneo, incluso Psicoanálisis del Moderneo, en el sentido de que permanentemente se están haciendo referencias a marcos filosóficos, fenomenológicos o psicoanalíticos. Estoy pensando, por ejemplo, en el uso de la dialéctica tesis, antítesis, síntesis, que está permanentemente en el libro, o en el caso también de la fenomenología en el sentido husserliano-orteguiano. Hay que decir que no es una sociología al uso, ¿no? La gente que vaya a abrir el libro no espere que haya estadísticas o cosas así muy duras. En realidad son componentes como de intuiciones, sí, elaboraciones filosóficas, incluso anécdotas pues, de las más variopintas, ¿no? Incluso análisis de comentarios de vídeos en YouTube a Maroon 5. En un momento se habla de la droga como ser a la mano y también se cuenta una anécdota en la Sala Sol de Madrid donde llenaste de manera heroica 2 vasos de tubo de orín, ¿no? Bien, eso tiene un componente evidentemente psicoanalítico que no vamos aquí a entrar en él. Eso está contado en el libro, La peluquería de la Está ese famoso dicho que la gente atribuye hazaña de si quieres que un secreto no se descubra, escríbelo en un libro, ¿no? Bueno, total, que también en componente... Muy lacaniano también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. También un componente psicoanalítico, citas permanentemente a Jung, estás hablando del inconsciente, de una terminología de lo luminoso, etc. Cuéntanos un poco cuál es el marco filosófico del libro y qué te llevó también a escribirlo. Es un libro muy intuitivo, como dices tú, se basa en intuiciones y lo que me llevó a escribirlo es, bueno, se me ocurrió tomando unas cervezas en un bar. Hoy en día está prohibido fumar dentro de los bares y entonces pues salía a fumar un cigarro y esto me gusta mucho porque cuando salgo a fumar el cigarro me pongo a pensar, estoy solo y entonces no sé, se me ocurrió la idea de escribir en realidad una antropología del moderneo, porque yo estaba haciendo una tesis de antropología y entonces pensé que la antropología de campo es un coñazo y que hay que estar yendo a sitios y tal, y digo, voy a hacer la sociología del moderneo desde mi casa. Un ensayo al estilo de Montaigne, digamos, de ensayo, placentero y sin demasiado trabajo, porque mi tesis doctoral me exige tener que estar poniendo referencias todo el tiempo, etc. Claro. Entonces, bueno, toda mi experiencia con el moderneo viene de cuando yo con 14 años iba a Malasaña, como mucha gente, y luego ahí no había mucho moderneo en Malasaña, era todo mucho tema punkis y guarro y tal. Meados y todo este tema, ¿no? Y luego ya con 16 años iba mucho a la calle Velarde, que ya había muchos alternativos y demás, y a los 18 empecé a ir a las discotecas de la escena rave que se puso de moda entonces. Y bueno, luego me desconecté mucho de este tema, estudié filosofía, he hecho un doctorado en antropología y al terminar la antropología digo, bueno, ahora todo este tema del moderneo, los hipsters y demás, está súper de moda, muy mediático, y entonces digo, bueno, pues siempre he tenido ideas sobre estos temas, ¿no? Siempre analizaba los fenómenos que ocurrían a mi alrededor. Y entonces decidí, pues voy a hacer una sociología del moderneo, me pareció una buena idea, que encajaba además con tener la intuición de que a la gente le iba a interesar, o que había más posibilidades, porque yo creo que para escribir algo hay que elegir un tema que pueda interesar a alguien, porque si escribes tu novela sobre tus rayadas mentales probablemente a nadie le importa, ¿no? Sino que hay que escribir, si quieres publicar algo que le pueda interesar a alguien. Entonces yo creía que a mí me interesaba, era algo vocacional realmente, y que a los demás le podía interesar. Entonces así decidí escribir el libro. Luego, como bueno, está basado en intuiciones, tampoco sigue ningún plan establecido, tiene de sociológico y que intento integrar los fenómenos dentro de un marco bueno, histórico, por una parte, que la sociología tiene también que ver con la historia en muchos casos, y en el sentido de comprender los fenómenos como el producto de otras cosas, ¿no? Solo que eso está todo lleno de intuiciones. De Jung, pues es un autor que siempre me gustó mucho, ahora mismo no lo leo, pero cuando tenía 20 y tantos años me encantaba, me fascinaba, entonces pues todas esas referencias que aparecen son simplemente parte de mi formación intelectual, sobre todo de mis intereses personales, lecturas como hobby, digamos. ¿Por qué utilizas el término moderneo frente a otros que también se han utilizado? De hecho, bueno, permanentemente haces uso de otras categorías, pues los indies, los alternativos, en esta misma
intervención, pues ya has mencionado alguno de ellos, teniendo en cuenta que también es un concepto muy filosófico, ¿no? El concepto de la modernidad, que tiene un montón de sentidos. Está la modernidad filosófica, que empieza pues con Suárez o con Descartes, está la modernidad política, que empieza con el descubrimiento de América, está el modernismo de la famosa Carta de los Pascendi de Pío XII, en el que critica a los que quieren modernizar la Iglesia vinculándola con el Estado, y hay una serie, bueno, de conceptos vinculados con el modernismo estético, etcétera. Y aquí utilizas el concepto de modernidad, si no lo he entendido mal, vinculado a la sociología anglosajona, ¿no? Que entiende que hay, por así decir, unas sociedades tradicionales, que son las sociedades gregarias, la sociedad del pueblo, por decirlo rápidamente, frente a las sociedades industriales, urbanas, etcétera, urbanalizadas, en las que el individuo siempre tiene que distinguirse de la masa a través de productos a su mismo tiempo industriales, ¿no? ¿Hasta qué punto ese es el concepto de modernidad que estás manejando y hasta qué punto también es un concepto pues, más de tirar por casa, de estar por casa, de simplemente lo nuevo? Yo empleo el concepto de modernidad porque es un concepto que es popular, es un concepto que emplea la gente en la calle. De hecho, es un concepto que no está en la Real Academia de la Lengua o no está en el diccionario que yo sepa, ¿no? Pero luego tiene todas esas derivaciones que tú dices, ¿no? El moderneo en realidad es el producto de la modernidad. El moderneo tiene que ver con el narcisismo, para mí, narcisismo solipsista, tiene que ver con el consumo para una forma de distinción y tiene que ver con esa modernidad kantiana, de la cosa en sí, no sabes lo que es, hay una cierta fijación con la representación, con la imagen, y la cosa en sí da igual, porque nadie puede conocerla y por tanto no tiene ningún sentido. Entonces es algo que pasa hoy en día, que a la gente le importa muy poco la cosa en sí, no existe la sustancia y solo existe la imagen. Eso es algo en lo que yo estoy en contra, que yo creo que tú escribiste un libro contra la posmodernidad, ¿no? Esto es. Que estamos de acuerdo en ese tipo de cosas, más o menos, ¿no? Aunque no sé si ha cambiado tu idea, ese libro es de 2011, y eres muy joven, o sea que no sabemos, ¿no? Pero yo creo en algunas sustancias, ¿no? Creo en estas sustancias. Y creo que esta fijación con la imagen y la representación, que es un producto kantiano, es el mundo como monta de representación, el relativismo de Franz Boas, de la antropología boasiana, que era neokantiano, el perspectivismo orteguiano, que estudió en uno de los sitios neokantianos de Alemania. Todas estas ideas son ideas, la posmodernidad para mí es una prolongación del pensamiento kantiano realmente, o sea, el relativismo... Claro, Letard, por ejemplo, escribió un famoso libro sobre el entusiasmo en Kant. Claro, Letard, por ejemplo, tenía un concepto de lo político, bueno, luego hablamos de ello, supongo, ¿no? En el que lo político pues, no tenía que ver con la lucha de clases, ni la confrontación de intereses, ni el manejo ni de los recursos, ni nada por el estilo, sino con algo medio estético, que era el entusiasmo, que era lo sublime en Kant, precisamente. Entonces, para él, lo político era Kant viendo aquello que era terrible en Francia, esto es la guillotina, desde la distancia provincial de Königsberg, ¿no? Muy bien. Y eso es la política también en el sentido postmoderno. Sí, ¿no? yo también interpreto en mi tesis doctoral como el relativismo cultural realmente es un producto de la epistemología kantiana. O sea, la teoría ética de Kant también parece que está pasadísima, ¿no? En cambio, la epistemología kantiana, la idea de que no existe una cosa en sí, una cosa real, objetiva, tiene unas implicaciones políticas enormes, claro, y las implicaciones que las vemos hoy en día, es decir, el constructo social, que el género es un constructo social, que la raza es un constructo social, que la raza es un constructo social es un invento de Franz Boas y su escuela, que era, Herskovits hacía estudios de los negros y les preguntaba, porque entonces no había prueba de ADN, les preguntaba quién eran sus ancestros, había nativos, había blancos, entonces la raza era un invento realmente, no existe una raza monolítica que una moda en la que no puedes combinar con otra cosa, es de algún modo un constructo social. Entonces, todo esto viene para mí de la modernidad, o sea, no, esta de la posmodernidad, la propia palabra ya lo dice, no dice otra cosa, dice posmodernidad, que es modernidad un poco más clara, a mi juicio. Pero bueno, nos estamos yendo un poco de madre, yo creo que... estamos yendo muy arriba. Relativo al libro, ¿no? Pero bueno, en el libro yo me refiero al moderneo como un concepto abstracto que contiene distintas manifestaciones concretas. Entonces, en España el moderneo para mí se inicia, bueno, como palabra existe solo desde el 2000 aproximadamente, es cuando yo empecé a oírla, pero como fenómeno, los modernos, no como adjetivo moderno, sino como un nombre, yo soy moderno, es una cosa para mí de los años 60, de cuando el franquismo abre sus puertas al liberalismo económico, porque tiene necesidad de ello, igual que la China comunista tiene necesidad de ello, igual que Raúl Castro tiene necesidad de ello, el franquismo abre sus puertas al liberalismo,
renuncio al sueño este loco que era imposible de realizar, de que Dios nos va a salvar, igual que en la Rusia, que son países poco industrializados. En Rusia de Dostoyevsky ocurría exactamente lo mismo, que los eslavófilos decían, no, que inventen ellos, como decía Unamuno, ¿no? Nosotros con Dios nos va a sacar aquí y va a ser la hostia, ¿sabes? Y eso al final se transmutó en comunismo, ¿no? Pero yo creo que España renuncia a eso y entonces llegan todas las influencias anglosajonas a través del turismo, a través de la inmigración a Alemania y vuelta. Entonces, eso es lo que es un contagio cultural, eso es una transmisión cultural directa, que eso lo he estudiado yo en antropología, que es como las culturas se van pasando de un sitio a otro y no necesariamente se inventan el mismo fenómeno. Hay ciertas escuelas historicistas que creen, y eso es un fenómeno real, y que como eso se va pasando de un sitio a otro. Entonces España, aparte de un boom económico extraordinario con Franco, los franquistas muchas veces dicen, es que Franco hizo el boom económico, lo hizo porque le estaban obligando a ellos realmente, no hizo algo que querían. O sea, el franquismo era antiliberal, totalmente antiliberal. Además, estas referencias al subjetivismo del liberalismo están en el propio discurso de Franco. No creen en un subjetivismo, creen en unas verdades absolutas, objetivas, que Dios ha implantado en la tierra, digamos, ¿no? Y entonces todo este discurso se inicia aquí. ¿Qué pasa? Con el boom económico las personas, aparte, es como se dice en la pirámide de Maslow esa, ¿no? En la que hay unas necesidades básicas, y cuando tú tienes esas necesidades básicas cubiertas, surgen otras necesidades, unas necesidades de autorrealización personal. Entonces eso es lo que pasa en España. Hay un grupo de Facebook que dice, los paletos antes llevaban boina, ahora llevan pendientes de brillantes. ¿Eso qué significa? Eso tiene un significado. Eso significa que antes tenías para llevarte la boca, sentarte en el pueblo y mirar a la gente pasar, ¿no? Cuando ya tienes más dinero surge la figura del hortera, por ejemplo. El hortera es un pobre que quiere aspirar a ser guay, ¿sabes? Es el Tony Manero, pero en España, ¿no? Y entonces esta gente es un producto de la economía de la época, que ya ahorran dinero para ellos demostrar que tienen una identidad y les importa su identidad. Entonces el moderneo es eso, yo ya tengo esto, yo tengo trabajo, yo tengo comida, soy una persona de clase media, quiero ser especial. Entonces, a partir de ahí hay distintas encarnaciones que ya son el producto no sé, del mercado, no sé cómo explicarlo, pero vamos, la primera encarnación del moderno en España son los hippies para mí. Hippies años 60 y 70, porque España es muy tardía, entonces ya en los 70 todavía hay hippies, y los 80, los nuevos románticos, que es ya después de la Constitución española, ya es cuando la integración total, ya no económica, sino política, en Europa, en Occidente, y son los nuevos románticos. Luego, a finales de los 90, están los fiesteros, el rollo rave, que es cuando surge ya el moderneo como concepto, yo creo, verbal. Y ahora están los hipsters, que ya llevan mucho tiempo, pero bueno, siguen ahí. Pero hipster que viene de hip, que hippie viene precisamente de hipster. ¿Sabes? Hippie viene de hip, exactamente. Hippie viene de hip, eso no dice nadie, es muy interesante, ¿no? Hip es guay, se supone que viene del africano, de un lenguaje africano, como si África fuese un país, ¿no? Bueno, hay muchas culturas en África, y del oeste africano hay cierto lenguaje que dicen que es hip. Hip es el que tiene los ojos abiertos, el que sabe. Entonces, los negros que usaban en Estados Unidos se supone que viene de ahí, porque las raíces etimológicas es muy complicado saber realmente. Entonces habían blancos que estaban hartos de ser blancos y que estaban hartos del mundo blanco y querían ser especiales. Es que los negros eran especiales porque estaban obligados a ser especiales. Eso es. Se estaban obligados a ser especiales porque no quedaba otra. O sea, eran personas distinguidas, digamos, ¿no? Aunque supuestamente por rasgos negativos, pero a estas personas les fascinaba. Yo quiero ser también distinguido, yo quiero ser especial. Entonces imitaban a los negros, ¿no? Malcolm X lo dice en su libro, que estaba en Harlem en los años 30 y que veía a un blanco y le cabreaba muchísimo, no lo soportaba, que era un blanco que iba siempre a Harlem y que era como que iba de negro, que iba andando hablando de negro. Entonces son años 30, ¿sabes? Y entonces los hipsters eran eso, era gente que imitaba el lenguaje de los negros, que imitaba, porque también el jazz, por ejemplo, estaba leyendo hace poco un libro sobre la música rock. La primera banda integrada racialmente era Love, que era un grupo de los años 60 de Los Ángeles. Luego Sly and the Family Stone y Jimi Hendrix. Pero es que en el jazz eso existía de mucho antes. Entonces había toda una serie de espectáculos de variedades en los que había cómicos, en los que había burlesque, en los que había jazz. Y ahí los negros y los blancos se juntaban. Un ejemplo de hipster original sería Lenny Bruce, de la película de Bob Fosse, ¿no? Y Dusty Hoffman, ¿no? Yo he leído el libro de Albert Goldman, que es Damas y Caballeros Lenny Bruce, que es un libro muy bueno, de cultura popular,
y ahí tienes todas las referencias al hipsterismo original, ¿no? Hablemos un poco de las modernas y los modernos de pueblo, porque yo creo que es un fenómeno que tú analizas muy bien en el libro, precisamente vinculado con este tema de que lo moderno pues se supone de alguna forma la destrucción de las comunidades de socialización primaria pueblerinas, y dices en un párrafo concreto lo siguiente: las zonas céntricas para vivir son, sin embargo, especialmente atractivas para jóvenes llegados de provincias que ansían el ajetreo urbano tras muchos años de letargo en ciudades pequeñas, viendo siempre a la misma gente y haciendo lo mismo. Al haber vivido inmersos en lugares donde impera el chismorreo, para ellos la falta de intimidad es parte de sus vidas, y gracias al anonimato pueden crearse una nueva intimidad en un entorno localizado como el centro de la ciudad, en el que ser reconocidos de otra manera. El ejemplo paradigmático de esto, evidentemente, es Pedro Almodóvar, ¿no? Nacido en Calzada de Calatrava, hijo de una ama de casa y comerciante de ganado. Que no era exactamente un comerciante de ganado, era un notario de ganado de la época. Era un tipo que cuando un tío hacía un intercambio de ganado, les ponía así la mano a los dos, y era un rollo consuetudinario como del Costa, ¿no? O sea, un tío que sin papeleo ni nada, yo doy fe de que estos tíos se han intercambiado el ganado. Entonces era como un notario de pueblo, digamos, de antropológico. Y entonces el tío, pues claro, Almodóvar viene aquí a Madrid y es el puto amo del más moderno del mundo. Y este fenómeno yo lo he visto. Quiero decir, te encuentras con gente y a lo mejor le vas, no es que vas a ir de paternalista, te voy a enseñar cómo se va por Madrid, pero le dices, bueno, pues esto tal, no. O sea, no me digas nada, o sea, yo ya lo sé, ¿sabes? Yo ya estoy por encima de todo esto, o sea, se nota un complejo o sea, yo ya estoy por encima de todo, bueno, pues tú verás, yo si voy a Londres, pues me gusta que me enseñen la ciudad, que me expliquen, que me cuenten de qué va el tema, ¿no? Y es un fenómeno que a los nativos aquí resulta un pelín molesto en ocasiones, eso es así, en el libro no lo expreso, pero es como cuando, no me acuerdo quién, papá, ¿quién descubrió la fuente del lago del Nilo? ¿Quién descubrió la fuente del Nilo? La fuente del Nilo hubo dos exploradores británicos. Richard Barton, ¿no? Richard Barton, y el otro era un tío que se suicidó. Sí, este famoso, no me acuerdo cómo se llama, que descubrió un apellido mortal, sí. Pues este tío había descubierto la fuente del Nilo, y venían los negros ahí y le preguntaban, dice, ¿pero cómo descubrió la fuente del Nilo? Sí, hemos vivido aquí toda nuestra vida. ¿Entiendes? Pues esto es igual. Viene la gente aquí, a los nativos, y parece que han descubierto malasaña, pero ¿qué me estás contando, tío? Entonces, es sensación, ¿no? Es un poco esa sensación. Pero vamos, yo lo analizo y nada más. Si se puede hablar de una suerte como de marco normativo de tu libro, o sea, como una suerte de propuesta, ¿no? De qué hacer ante el moderneo, es una invitación a la ilustración. De hecho, yo creo que donde mejor lo has expresado es una entrevista que concediste a Víctor Lenore, en el que dijiste lo siguiente: lo más parecido a una escapatoria de la mercantilización del yo consiste en cultivar el pensamiento crítico, analizando la realidad a fondo, siendo escéptico y escapando así a las redes del pensamiento dogmático, lo que solemos llamar valores impuestos. Para mí la respuesta individual y colectiva pasa por un proceso de ilustración. A mí me parece que en tu libro, de todas formas, hay un exceso de maniqueísmo entre, por así decirlo, los llamados dogmáticos y los críticos. Sí. Incluso hay un componente como eufemístico, en lugar de llamar a gente dogmática directamente, le llamas en ocasiones gente que tiene una economía mental austera, ¿no? Y yo me pregunto si entre la crítica y el dogmatismo no hay terceros términos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que hay una cosa que no analizas dentro de lo que podríamos llamar el consumo conspicuo, distintivo de bienes posicionales, que es el consumo cínico camp. Esto es una cosa que está muy bien analizada, yo creo, por parte de Naomi Klein en Nólogo, donde cuenta cómo en los años 90, en ciertos círculos alternativos y hipsters norteamericanos, estaba de moda consumir lo mainstream de manera distanciada. Eso pasa hoy en día totalmente, ¿no? Eso es. Sí, sí, yo mismo, cuando era pequeño, con mi hermano, miramos un disco que tenían mis padres ahí de los Bee Gees, los grandes éxitos de los Bee Gees, y abríamos el disco y nos reíamos mucho de Barry Gibb, que llevaba un halcón de oro y diamantes ahí, ¡guau! Y nos reíamos del tío, ¿no? Y entonces con los años, ese rollo así, de la música de los Bee Gees, nos reíamos, y en un momento dado, tío, hostia, que me mola esta música. Y al final, ahora mismo de mayor me encanta, me parece buenísimo, ¿no? Y entonces eso es un fenómeno curioso, ¿no? La interpretación campo, la interpretación irónica, eso sale en todos lados, ¿no? Eso ya lo decía Alaska, le preguntaban ¿qué te influye? Pues una de mis influencias es el Lola, ¿sabes? El Lola es una de sus influencias, pues eso ya pasa sobre todo ya en la movida madrileña. Dudo que eso lo dijese un hippie en los años 60, ¿no? Los hippies se tomaban muy en serio a sí mismos y eso se nota, ¿no? Eso se notaba. La gente de esa generación se tomaba muy en serio a sí mismos porque estaban realmente muy integrados en la vieja España, ¿sabes? La vieja España, ¿no? Para ellos se tomaban en serio a sí mismos, ¿no?
no sé qué más decir. Pero has dicho alguna cosa que me gustaría contestar El tema del maniqueísmo en la... Sí, eso. Lamento que haya dado esa impresión, aunque es normal porque también es un texto corto, pero yo no soy tipo Ortega y Gasset, hombre masa y con una especie de raza distinta, ¿no? Sino que yo creo que existen grados, que existen grados de conciencia, y que hay personas que se esfuerzan, gracias al esfuerzo y a sus aptitudes naturales, tienen una conciencia más penetrante de los fenómenos sociales, y cuanto más penetrante sea tu conciencia de los fenómenos sociales, más libre eres. Esa es mi idea. Entonces hay mil gradaciones, ¿no? Claro, yo tengo muy poco conocimiento, pero para hablar en el libro de cómo, por ejemplo, cuando salió que Woody Allen no había hecho la película de Vicky Cristina Barcelona en Barcelona por su propia intención, eso era un producto de marketing, le habían pagado una pasta para que él hiciese eso, y era realmente vender Barcelona y él hacer su película en Barcelona. Entonces, que este tipo de cosas salgan a la luz son súper importantes, porque te están quitando un velo de enfrente de los ojos y eres más consciente de la realidad en la que vives. Entonces yo creo que el marketing, por ejemplo, a una persona crítica, es que es un coñazo leer el marketing porque es muy aburrido. La gente que habla de marketing son gente que van de listos y que realmente aportan nada. O sea, para una persona que estudia filosofía, antropología, y dices, este tío es un pelele, ¿sabes? Ellos hacen dos asociaciones absurdas con antropología y se creen que están rompiendo ahí todos los esquemas, ¿no? Entonces, pero sería interesante estudiar marketing para realmente no dejarte seducir. Claro. Y ser totalmente escéptico y cínico, y sobre todo escéptico, muy escéptico con todo. Es la única, a lo mejor no puedes saberlo todo, no puedes saber si esto es un producto de marketing, puedes confiar siempre, es una medida que yo creo que es importante para que no te tomen el pelo. Yo creo que aquí precisamente en el tema del consumo camp, por parte de los hipsters, se toca un punto nodal del debate sobre los modernos a día de hoy, porque bueno, este libro se publica en un contexto bibliográfico muy abundante, era en principio de lo que íbamos principalmente a hablar en esta presentación. Pues, por ejemplo, el libro Música de Mierda, Mierda de Música, publicado por Blackie Books, que es una antología de textos que discuten una tesis propuesta por Carl Wilson, un famoso crítico musical anglosajón, que de repente descubrió que le gustaba Celine Dion, después de años y años criticando... Me hace falta mal gusto, pero bueno, claro. A mi padre también le gusta Celine Dion, cuidado. Después de años... Yo no puedo olvidar cuando Beck le entregó el premio, o sea, Beck ganó en el 97, creo, al año siguiente le entregó el premio a Celine Dion y era como, Celine Dion. Y ponía una cara ahí como de, a mí Celine no me gusta, pero perdón. Claro, de hecho es la anécdota que cuenta, precisamente Carl Wilson comienza el libro, lo tenía que apuntado, con la anécdota de los Oscars del 98, en el que la mejor película se lleva Humo, de Harmony Corine, y la mejor canción se la gana finalmente Celine Dion, frente a Elliott Smith, nada más y nada menos, ¿no? Que era la contraposición pura y dura entre el hipsterismo melancólico, tal, individualista, y la música para la plebe, para la masa, ¿no? Y él descubre con los años que ese prejuicio tenía ciertos, digamos, ese desprecio hacia Celine Dion tenía ciertos fundamentos quizás estéticos, pero principalmente se expresaba a través de un cierto elitismo, ¿no? Esto es lo que consume la masa, esto es el mainstream, yo quiero distinguirme mediante un consumo distinto. Lo interesante del libro Mierda de Música, que son principalmente dos autores españoles, es que se expone pues el debate que está planteado pues, por gente tipo Víctor Lenore, César Rendueles, y un texto que me interesa mucho de Marina Garcés, en el que Marina Garcés le planta cara pues, a lo que ella denomina la vanguardia contra vanguardista. Esto es, aquellos modernos indies y hipsters de los años 90 que ahora ya, siendo cuarentonos, con hijos, etcétera, metidos dentro de movimientos políticos tipo Podemos, se arrepienten a la manera un poco de San Agustín, ¿no? O de San Pablo, de algún converso de estos, y con la fe del converso persiguen a sus antiguos creyentes, ¿no? Entonces, hay un texto, yo creo que la forma en la que termina el texto esta Marina Garcés en Mierda de Música merece la pena, y quizás a partir de allá puedes comentar alguna cosa. Dice lo siguiente: la educación estética puede ser una escuela del buen gusto elitista, destinada a alimentar anhelos de competencia y ascensión social, como promovió el despotismo ilustrado y actualmente la sociedad de consumo, o puede ser un combate por sostener, elaborar y transformar los valores de la emancipación en cada tiempo y para cada contexto, como promovieron los ateneos, la formación obrera, los círculos culturales populares y los movimientos pedagógicos radicales, y actualmente muchos movimientos de colectivización y reapropiación de la vida en común. Yo creo que este discurso que no sé si es exactamente el discurso, porque has dicho muchas cosas y me cuesta quedarme, pero la idea de simplificar y decir que Daddy Yankee y su estética es una representación de la clase trabajadora, y que si te metes con Daddy Yankee te estás metiendo con la clase trabajadora, es un insulto a la clase trabajadora. Primero porque hay datos históricos que demuestran que esto no es así. O sea, la historia del rock es toda clase trabajadora.
Elvis era un pobre hombre que vivía en lo que se dice un shotgun house, que puede dar un tiro y sale por la otra puerta. Su padre le metió en la cárcel por fingir, como se llama, falsear billetes de cheques de estos, ¿no? Cheques. Pobre total. Bueno, los negros son los inventores de la música blues, de la música jazz, de la música rock, del rap, en el Bronx, en el barrio más lumpen que había casi en el mundo, en los años 70. Son productos todos, no ya de clase trabajadora, sino del lumpen proletariat. La historia de la música rock, John Lennon tenía la famosa camiseta que llevaba él, que era héroe de la clase trabajadora. Los Eagles eran todos de clase trabajadora. Jimi Hendrix era de clase trabajadora, Janis Joplin de clase trabajadora, Kurt Cobain de clase trabajadora. Es el viejo sueño americano, de hecho, siempre dicen que son gente que vienen de la nada y que tienen éxito, y hay no solo los negros, sino los blancos. O sea, la historia del rock and roll generalmente el 90% son de clase trabajadora. Entonces, el rock and roll es un producto de clase trabajadora. Y lo escuchan los puretas. Bruce Springsteen es de clase trabajadora. Todos los puretas escuchan a Bruce Springsteen. Les encanta, ¿sabes? Sí. Puretas como mi padre. Oye, ¡Qué broma, hombre, qué broma! No, gente que tiene. ¿Quién me siento ahí? Gente que tiene recursos y que está en su coche y que tiene una vida tranquila y no quieren demasiado ajetreo, y escuchan a Bruce Springsteen que les da un poco de caña. Pues Bruce Springsteen es de clase trabajadora, pero es un producto típicamente, ¿no? Y este tipo de músicas, los Beatles, o sea, yo qué sé, todo este tipo de músicas son de clase trabajadora. Sí. Entonces ese rollo de que es una horterada, es de clase trabajadora, hay que apoyarlo, no. Yo no estoy de acuerdo, porque no toda la clase trabajadora son los horteras. Claro. No, además que la música de la clase trabajadora ha ido variando a lo largo te has limitado al siglo XX, pero como te vas al siglo XIX, te encuentras que en Estados Unidos se hacían giras en las que se tocaban piezas de Rossini, Verdi, y se mezclaban con pasajes de Shakespeare. Y eso es lo que más gustaba a la multitud. En los circos. En los circos y tal se tocaban cosas de Rossini. Bueno, la ópera era un género popular, pero Paganini tenía un estatus de música, bueno, muchos le consideran de hecho que es la primera figura del rock, con groupies y gente que le quiere cortar mechones. Yo soy más de Lord Byron, yo creo más en Lord Byron, ¿no? Pero bueno, quiere decir que la música también de clase baja ha ido cambiando mucho. O Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Shakespeare, ¿qué tipo de gente iba a ver a Shakespeare? Yo creo que no sé cómo coño entendían a Shakespeare, porque Shakespeare en inglés es complicado. La gente que iba a ver a Shakespeare era gente de la clase trabajadora, ¿o no? Claro, es como Lope de Vega, cuando tú... Claro, Lope de Vega también, yo leer a Lope de Vega no entiendo una palabra, tío. Era un espectáculo, pero a ver quién lo entiende. O sea, gente de la clase trabajadora es la que iban a ver el teatro, ¿no? Sí, exacto. Pues hoy en día, cógele a un chaval de clase trabajadora que se lea, o no sé, que se lea Lope de Vega, a mí me cuesta mucho leerlo. Hablamos un poco del tema del materialismo, es un concepto que aparece en tu libro, sí. Bueno, incluso distingues entre un materialismo, por así decir, científico, ¿no? Que sería, pues, básicamente la vocación de las ciencias de basarse en datos empíricos, en una visión naturalista del mundo, etcétera, frente a un materialismo, por así decir, cotidiano, ¿no? Que es que uno se define a través de lo que tiene, de lo que posee o de lo que consume. Me gustaría darle una vuelta a la crítica que haces del consumismo, que nunca se explicita, o sea, permanentemente se están dando referencias más o menos negativas al consumismo, etcétera, pero exactamente cuál es lo que tú ves de malo, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es el aspecto negativo que tiene el consumismo? Y también si esa crítica al consumismo es un poco, quizás está un poco fuera de tiempo, en un contexto como el actual, también con pues, los niveles de paro que hay, y sobre todo con un consumo que no consiste en pagar, como puede ser el consumo, por ejemplo, a través de internet, donde técnicamente, en el sentido económico del término, no hay mercado porque todo es oferta, no hay demanda y no hay precios de mercado. Sí, pues la verdad que es difícil de decir, yo no soy ni especialmente político, que Víctor Leonor me diría algo malo por eso, ¿no? Pero yo nunca he sido especialmente político. Yo soy más de izquierda que de derecha sin duda y considero simplemente que el consumismo, tal y como se expresa hoy en día, es una aberración en sí mismo. No sé si es mejor volver atrás, creo que las políticas colectivistas y todo este tipo de cosas, la vuelta al estado del bienestar como era antes, creo que es imposible, sencillamente porque es como una corriente de agua que es imposible de parar. Yo veo que hay una precarización total, en mi propia experiencia personal. Creo que el voluntariado va progresando, el intercambio, el rollo primitivo, el Airbnb, de que tú vienes a mi casa y yo a la tuya, más o menos. Y yo creo que eso es algún desgaste del propio sistema capitalista por sí mismo. Yo soy en ese sentido determinista, casi como un hegeliano, como un primer marxista.
que consideran que el sistema capitalista se destruye por sí mismo. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora, porque si siguen precarizando todo de esta manera, realmente es que es al final el fin del trabajo. O sea, el fin del trabajo, que trabajen las máquinas, algún tipo de sociedad utópica o algo así, es lo que yo me imagino. Luego me han dicho alguna cosa, perdona, y se me ha olvidado. A ver, sobre... A ver, que tampoco me acuerdo lo que me he preguntado. Ah, sí, sobre el consumismo, ¿no? Que exactamente, pues, o sea, o sea, que hasta qué punto hay consumo, por ejemplo, en Internet, ¿no? O sea, ¿puedo hablar de consumismo en Internet? Por supuesto. Pues no técnicamente en el mercado ni tampoco precio. Eso ya me lo tienes que explicar, porque eso es lo que yo tengo. Es decir, que tú no estás pagando, bueno, salvo la cuota de... El mercado, digo yo, que hay mercado, o sea, la gente tiene una idea, cuando vende un producto tiene la idea de lo que debe costar, más o menos, o sea, sí que habrá unos términos de valor construidos colectivamente, ¿no? De lo que el... Me refiero a ver vídeos en YouTube no te cuesta nada. Es como la tele tampoco costaba nada, pero había publicidad en la tele, claro, o sea, que sí que es un modelo que existía antes, o sea, la televisión consiste en eso precisamente, la tele no es gratis, pero la tele, ¿qué? Aquí en Inglaterra no, ¿No? La BBC, por ejemplo, tienes que pagar la cuota. Ah, ¿sí? ¿Y eso antes también? Sí, sí. Ah, no lo sabía. Pues nada, pues aquí, debe ser aquí. Pues aquí en España no es un fenómeno nuevo. O sea, tú ves la tele gratis, ponen publicidad, gratis entre comillas, tú es el que estás recibiendo esa información para luego consumir y ellos le pagan a los que tienen la plataforma para que tú lo vendas. Entonces, eso imagino que es exactamente igual que antes. En eso no veo ninguna diferencia en la televisión. Hay un momento en el libro en el que te planteas si todos los modernos son pijos, sí, y dices que no. Incluso, pero se puede plantear incluso la inversa, si todos los pijos son modernos, sí, actualmente por lo menos, y hasta qué punto también hay un compromiso político hipster o no. Hay, en un determinado momento calificas al hipsterismo español de pseudo-hipsterismo porque carece de un componente que sí que tenía el hipsterismo anglosajón, que es pues, valores como el ecologismo, el individualismo y la libertad de decisión. ¿Hasta qué punto esto es válido pues, para un determinado hipsterismo post-15M, pues vinculado con la ecología, el veganismo, el uso de la bicicleta, votar a Podemos, etc. Sí. ¿no? Yo creo que el hipsterismo post-15M sigue siendo, en ese sentido, o sea, el uso de la bicicleta o el uso del veganismo son moneda de cambio para mí. Se usan como una moneda de cambio. Es decir, si yo quiero pertenecer, tengo que emplear los símbolos del colectivo. El veganismo, la bicicleta o cualquier otra cosa. O sea, el valor político no es tal, es un valor realmente de intercambio, es un valor simbólico. Es decir, si yo quiero pertenecer a este grupo, usar una bicicleta, tener un discurso concreto, me va a hacer pertenecer a este grupo. Pero también, por ejemplo, el feminismo, y esto también lo señalas en el libro, como desde el comienzo de la cultura rave y sobre todo, bueno, la cultura de discoteca, siempre hubo una vinculación con los movimientos LGTB y bueno, estando también en la Semana del Orgullo en Madrid, pues no podía dejar de preguntar de esto. Ahí yo creo que sí que el compromiso no es meramente de superficie, sino que, bueno, yo por ejemplo que soy profesor de la universidad, se ve en primero de carrera como la mejor forma de, por ejemplo, agitar a los estudiantes para que debatan entre ellos es sacar algún tipo de tema feminista, porque, digamos, la nueva cultura popular, por decirlo rápidamente, ¿no? El problema del feminismo es que corre el peligro de convertirse en un prejuicio. Entonces, ese es un problema. O sea, pero como toda posición política, al fin y al cabo. Sí, lo que pasa es que una posición política... No, cuando no es una pose es un prejuicio, pero es como una tensión permanente entre las dos cosas, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que sí. El tema de gays y lesbianas es muy interesante. Eso, a mí me ha pasado, o sea, que a mí me ha pasado. Yo no soy gay ni lesbiana, pero yo cuando empecé a dar esas discotecas, se me quitó cualquier potencial prejuicio que yo tuviese. Y yo estaba con un chico que era profesor de inglés, igual que yo, y me tomé una cerveza con él, el tío era de Sudáfrica y me decía, en Madrid soy muy gay friendly, ¿no? Y eso me gustó, me pareció bueno, ¿no? Que hay otros países que España siendo un país, no sé, que históricamente yo creo que los gays no creo que tuviesen, no sé, yo tenía la impresión de que era un país muy entero, muy macho español y tal, ¿no? Entonces, no sé, pero lo que ha pasado claramente desde el 2000 o 1999 y tal es que hay una apertura total de respeto. Tú estás en una cocina en Londres con argelinos y gente y empiezan a insultar a los gays sin ningún problema. Eso aquí yo tengo duda de que ocurra. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero era una cocina que había gente de todos lados, gente joven, estudiantes, no eran un tío barrulo, ¿sabes? Entonces, todo este fenómeno, lo que quiero decir con eso es que tiene unas consecuencias políticas, no que el fenómeno rave tuviese una fundamentación política. No, el fenómeno rave es una fundamentación del placer, del hedonismo total.
Que las consecuencias fuesen políticas es otra cosa. Y en ese sentido yo creo que es muy positivo, ¿no? Que el puro hedonismo también tiene consecuencias. Pero también es una reivindicación del derecho a celebrar fiesta, ¿no? Como decía. Exactamente, sí, eso sí, pero ya el tema de libera nasty. Yo cuando tenía 17 años, yo iba al mercado con cara, me acuerdo una fiesta que fui ahí, y salí fuera y vi un tío con pancartas de ahí, no contra el botellón, no, porque todavía el botellón ni siquiera estaba, no sé que habían dicho alguna ley o una chorrada que ni habían hecho. Y yo ahí, yo tenía 17 años, pues yo también, ¿no? Yo soy un fiestero, me encanta la fiesta, entonces, contra cualquier limitación. Pero luego ya llegó el antibotellón, que era más serio, mucho más serio, y la gente que cerraron el Nasty y hace un manifiesto de Nasty, yo tengo aquí un compañero que ve mucho Nasty, era un local de Malasaña. Sí, no lo tienes que explicar. Tú eres mejor que yo, que seguro que lo sabes, porque yo estaba pasado de roca. Y entonces, esa idea de liberar Nasty es una cosa más, yo creo que es más simbólica, la foto es una peña ahí, muy estético todo, ¿no? Yo creo que era un rollo más simbólico que realmente político, a lo mejor me equivoco. Sí. De hecho, tengo que copiar el manifiesto, que me parece un texto muy... Que además es interesante porque es un texto muy hipster antes de que en España se hubiese dado los hipsters, porque el hipsterismo en España está perdido, no se sabe lo que es. Pero yo estaba con un australiano el otro día, entonces el tío decía, no, es que el hipsterismo es muy importante, porque él lo contrastaba con los grandes almacenes, y en cierta manera tenía razón. Esto es. O sea, el gran almacén hay, que estás perdido, que aquí en España no hay, ¿sabes? No hay esos grandes almacenes. Entonces una persona en la que, no es una venta más local, es más sano, o sea, tenía ciertas connotaciones que me pareció, hostia, me pareció una perspectiva totalmente distinta. Yo lo veía más como un rollo de fantasma y tal, y él lo veía de una perspectiva más, y tenía cierta razón. Eso es lo que están diciendo ahí. Ahora, lo que yo critico en ese texto es, dice, nosotros no somos del VIP, somos del Templo de Susú. Nosotros no somos de Starbucks, somos del Palentino. Bueno, tú serás de una cosa o de otra, pero del consumo no sabes. Dice, yo soy de tal, y todo el rato está diciendo yo soy, está asociándolo a una forma de consumo. Y ya está, es una persona que explícitamente te está diciendo yo soy tal, yo soy cual, pero yo soy porque compro tal cosa. O sea, mi identidad está determinada por lo que yo consumo. Y en ese sentido yo no estoy tan de acuerdo. Además, esto está muy bien analizado en un libro que creo que mencionas en mitad del tuyo, el famoso libro de Savage sobre de los adolescentes. Después, de pasar a John Savage, el famoso biógrafo de los Sex Pistols, tiene un tomazo así, no sé si, a mí me parece que una referencia implícita, tiene un tomazo de 600 páginas sobre el concepto de adolescencia desde comienzos del siglo XX hasta... cómo se acuña, haces una referencia a un artículo del año 44, con el que Savage abre el libro prácticamente. ¿Sabes lo que saqué eso de mi libro de inglés para dar la clase de inglés? No me digas. Teenage, no sé qué, empezamos de 40, yo flipé, digo, qué interesante, ¿no? Claro, pues el libro de Savage es un desarrollo de precisamente esto, que es como después de la Segunda Guerra Mundial, con la desmilitarización de Europa, ya no se necesita tener organizaciones juveniles paramilitares, que era lo que eran antes las asociaciones juveniles, ¿no? Principalmente los individuos se socializaban como potenciales miembros del ejército, de ahí la mili, la importancia de todo esto. Y a partir de entonces, evidentemente, se les busca más bien como objeto de consumo, como nicho de mercado, ¿no? Y esto se ve a día de hoy extendido hasta las edades más absurdas. ¿Hasta qué punto esta, por así decir, infantilización de los treintañeros y cuarentañeros y cincuentañeros responde también a la pirámide demográfica española, ¿no? Quiero decir que tenemos una pirámide demográfica invertida en el que la edad media española está por encima de los 30 años. Quiero decir que la gente de 20 años hay casi tantos gente que octogenaria que veinteañera, ¿no? Sí, yo creo que esa idea es una buena idea, es una aportación que habría que, si lo hubiese sabido lo habría puesto en el libro, pero yo creo que vivimos en unas sociedades globales hoy en día y realmente este fenómeno es global, o sea, es occidental. Yo creo, estaba leyendo un libro de marketing hace poco y a finales del 90 2008. Y es lo mismo en Estados Unidos. Pero también en Estados Unidos, si tú miras la pirámide de población, tiene la misma. Yo la comparación principal que haría precisamente son con las sociedades norteafricanas, que donde la edad media está por debajo de los 25 años, o por ejemplo México, donde la mitad de la población tiene menos de 25 años, ¿no? Sí. Claro, entonces, por ejemplo, ahí todavía... Ya sabes, Maite, vente para Madrid.
Y además hay toda una serie, y eso está vinculado a toda una serie de industrias pujantes, por ejemplo en México y no en España, como la industria editorial, por ejemplo el formato poesía. Pero bueno, esto sería como entrar quizás en otros temas. Hablando de la cultura joven en España, desde luego lo que más se ha vendido como cultura musical joven, que es uno de los temas que tú más controlas y es una formación más sólida, recientemente es el trap, que es una categoría también en la que ha ido cayendo pues un poco prácticamente todo lo que se ha ido produciendo en internet y que luego se ha comercializado. Ayer mismo dio un concierto en la Puerta del Sol Zetangana, es un antiguo rapero de mi barrio que se convirtió en de Arganzuela. Sí, vamos, él estudió allí, no vive allí, pero vamos, es de toda la vida, amigos míos y gente mía. Como Planetarios, eso es. Esto es. Sí. Y claro, él que acaba de firmar justo un contrato con Sony, habiendo sido muy crítico, por ejemplo, con los chicos del maíz por estar metidos en BOA, en fin. ¿En BOA por qué? Porque BOA era la tradicional productora de rap español, ¿no? Sí. Pero era independiente, más o menos, ¿no? Claro, pero ellos se consideran como una especie de anticapitalistas, en fin. ¿Los de BOA? No, digo los de BOA no extraña que fuesen anticapitalistas, porque realmente el rap en España ha debido dar menos dinero que nada, o sea, el BOA empezó con los poetas violentos y yo creo que los poetas violentos, vamos, viven de producirle a los niñatos que van a verles a su casa, ¿sabes? O sea que BOA sea que represente el capitalismo, Sony ya es otro tema, pero vamos, que le acusan de eso. Lo que te quería preguntar es por tu opinión acerca del trap, porque tú tienes, expresas en el libro pues, una opinión bastante negativa acerca de él, cuentas una anécdota de una asistencia a una sesión de la discoteca Cha-Cha, en el que se pone trap y bueno, tú hablas de cómo la gente finge pasárselo bien y también te sorprende, bueno, es que hay muchas descripciones de este tipo, entonces... El libro de hecho parece como se podría hacer prácticamente una lectura diagonal del libro solo con las secciones de estuve en esta discoteca y pasó esto y lo otro, etc. Bien, y también cuentas cómo te sorprendió mucho que se pinchara Rihanna, algo que tú consideras prácticamente impensable en una discoteca de modernos en los 2000. ¿Hasta qué punto también el trap se puede considerar como a ti que te gusta tanto esta terminología hegeliana, una síntesis de la tesis y antítesis Sony hipster, que está muy marcada, por ejemplo, en el pensamiento de Víctor Lenore, ¿no? En la medida en que se asume, por así decir, pues un cierto distinción a través del consumo conspicuo de bienes posicionales, pero también hay una especie de culto camp al lumpen o a cierta cultura también latina, caribeña, etc. ¿Y qué tiene de positivo y negativo también esto? Yo creo que hay una síntesis. Lo que yo te digo es que ese tema, bueno, Sony sí, claro. Pero no decir que es una síntesis de clases trabajadoras. Clases trabajadoras es otro tema, ¿no? Pero sí que es una síntesis entre Sony y el hipster, puede ser. Y no solo eso, sino que yo recuerdo hace años, me sorprendió mucho, que estaba en un local que había por ahí, por donde las salas son la misma calle, hay uno abajo, que es muy amplio, es como subterráneo y muy grande. Y entonces habían dos gays abrazados y parecían bacaladeros. Parecían poqueros, digamos. Y me sorprendió muchísimo. ¿Sabes? Ver dos bacaladeros siendo homosexuales abiertamente y tal. No sé por qué me recordaba eso, que es una especie de síntesis que parecía imposible antes, ¿no? La idea del hipster con el trap, yo no lo sé, yo creo que el tema del trap, el tema de Rihanna y todo esto en una discoteca de modernos representa cómo el moderneo ya no es tan elitista como antes, sino que realmente se está vendiendo totalmente. O sea, yo no creo... En los finales de los 90 habían vídeos musicales en los que salía gente con el pelo oxigenado, tipo rave, tipo fiesteros, pero salir un anuncio Bacardi en medio de la M30 o en medio de Serrano con un... no lo sé, o sea, el hipsterismo se está vendiendo a un nivel muy masivo. Sí. Entonces, yo creo que eso de poner Rihanna, mainstream y tal, junto a los modernos y todo esto es hacer del moderneo ya un fenómeno totalmente masificado y en el que el trap también tiene lugar, aunque yo creo que una persona que se considera hipster, tal y como lo entiende Víctor Lenore, pues no sé yo si le gusta el trap. Este tema es un tema que tengo no bien estudiado todavía, porque además es un tema muy novedoso. Yo estaba con unas chicas el otro día de Barcelona que se llaman Dementes, que son como una empresa que busca antropología urbana tal para vender a las empresas. Y hablaban del trap, como en Barcelona estaba pegando y en Madrid era el cha-cha pero el cha-cha era bastante nuevo. O sea que yo no sé hasta qué punto los hipsters de Malasaña van a escuchar trap, ¿sabes? Ya. Entonces, ese tema es una cosa que hay que dejarle respirar.
ese es uno de los problemas del libro. El libro no quería dar muchas referencias concretas porque lo que se pone de moda ahora, que quién sabe si dentro de 3 meses va a seguir de moda. Entonces yo esto del trap lo veo muy frágil todavía. Entonces también aparte vincular al hipsterismo, a los modernos hipsterismo, digamos, con un género musical es algo que no está presente. O sea, antiguamente pues, los raperos les gustaba el rap, fundamental es su identidad. Los heavy les gusta el heavy, los punky les gusta el punky. Los hipsters no tienen ninguna música realmente concreta o un género musical bien definido que les caracterice. Como el neofolk, un poco ahí, ¿no? Sí, el neofolk, pero también el indie de Warpaint. Puedes coger a, ¿sabes? Los raperos estos de, ¿cómo se llaman? Kinder Malo y... Es que eso se llama, son unos trap. Sí, no es trap, pero sí, van desde... pero tiene un rollo medio conceptual dadaísta, como diría tu padre. ¿Sabes? Entonces, yo creo que sí, tiene un toque folk, pero no es hipster, es igual a esto. O sea, tú eres rapero, eres un grafitero, tienes varias artes. El rap tenía varias artes: breakdance, graffiti, rap, skate, incluso, ¿sabes? O sea, tenía una vinculación muy clara. Los heavies son unos tíos, de hecho, hipersensibles y muy eruditos. Sí. Generalmente los heavy serios son muy eruditos, son muy son como los flamencos, o sea, son muy como los que van a los toros, tío. Son gente que no me hagas aquí cosas raras ni síntesis raras, ¿sabes? No me hagas aquí cosas de infusión, no queremos nada, ¿sabes? Quieren pureza, exactamente, pureza, tío, quieren pureza. Entonces, en cambio los hipsters ni pureza ni nada. Y aparte que los hipsters en España es que es otra cosa. El hipster en España, primero, el hipster de Brooklyn del 1 de 2000 no tiene que ver con el hipster original, ¿vale? ¿Qué pasa? Ven que hay una corriente de gente joven que trabaja en las zonas creativas, que tienen dinero, que no hay definición. ¿Cómo lo llamamos? Estamos en una época tan postmoderna y tan poco creativa que tenemos que ponerse un nombre de una cosa antigua. Si no lo habrían llamado de otra manera. Antes le llaman alternativos. Alternativo es un tío que es alternativo, que es diferente, no sabe lo que es negativo, no sabe lo que es alternativo. Pues es algo parecido. Entonces los hipsters ya le ponen ese nombre antiguo y entonces no está ni bien definido ahí. Y en España es pura constelación, que es lo que yo le digo en el libro, que son combinaciones de elementos puramente visuales o no visuales, también puede ser de referencias musicales, etcétera, que son... o sea, el hipster es un elemento visual en España. No es un tema de que yo me gusta la ecología ni esto ni lo otro. En general, sobre todo una persona dice, es un hipster porque tiene una barba grande, unas gafas de pasta o un pantalón petit y una fixie. Eso es lo más evidente, ¿no? La constelación más evidente de lo que es un hipster. Eso es lo más importante. Ya los contenidos psicológicos, luego sí, pues sí, hay gente que habla de veganismo, hay gente que habla de ecologismo y tal. Incluso en esos casos normalmente es un tema de usar esos elementos para pertenecer. Más que porque tú aprecies el contenido realmente de esos elementos. Bien, una última pregunta, ya abro un poco el turno para que intervengáis vosotros, sobre el tema de la sexualidad y el erotismo dentro del mundo moderno, que es uno de los temas, yo creo, también novedosos del libro. Citas un pasaje de la cadena de perfumería del Body Bell, buenísima: nadie tiene sueños eróticos con alguien muy simpático. Hablas ahí pues de empazos de la distancia, el erotismo del poder, ¿no? Como la sexualidad se puede entender como una suerte de energía, el kundalini oriental, la idea de lo patético, ¿no? Que es la empatía, etc. Sí. Y cómo pues básicamente la forma de ligar moderna o del moderneo tiene que ver con eso, con una cierta indiferencia, una frialdad y una cierta distancia. A mí me gustaría aportar algo a tu reflexión, que es un texto que escribió un amigo mío, Miguel Ballarín, que es un filósofo, un chaval que hace breakdance y que tiene 22 años, que publicó en Facebook... Si no sería breakdance. y que es exacto, porque lo publicó en Facebook y se convirtió en una cosa viral, hasta tal punto que el propio chaval se vio tan acosado de gente que quería saber su vida privada, a este nivel, ¿no? Vida privada que tuvo que borrar el post, pero claro, evidentemente hubo la gente que lo copió y lo pegó, etc. Y dice lo siguiente, se llama el texto sobre por qué ligar hoy en día es una pesadilla. Y os voy a leer unos extractos, es un texto muy largo, pero lo pueden buscar en internet. Miguel Ballarín dice lo siguiente: no sé si es causa de la sobreexposición de nuestra vida en general y de nuestra privacidad, más en general todavía, pero la realidad es que todo el mundo ha confeccionado un personaje con el grado suficiente de divertido, cinismo y sarcasmo ingenioso como para no mostrar ningún sentimiento genuino, y me huelo por propia experiencia que para ni tan siquiera llegar a sentirlo. Si alguien se enfada contigo,
no te va a llamar para hablarlo personalmente. Lo más a lo que puedes aspirar es a una respuesta pasivo-agresiva por WhatsApp aproximadamente entre 3 horas y 2 días después de que haya leído tu mensaje. Con suerte, ¿no? Sí. Eso, o un tweet, post, foto, estado sospechosamente artístico lanzándote un dardo silencioso al cuello. Pero más te valdría no darte por aludido y ser tan canelo de comentárselo directamente, porque estarás siendo un paranoico egocéntrico y ella no confesaría ni bajo tortura que eso iba dirigido a ti. Claro. Es un poco de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, lo que pasa en Facebook es que todo el mundo cree que va dirigido a él. Hay que tener cuidado, pero sí, yo es un fenómeno que me he encontrado con él. Es un fenómeno que no va con mi personalidad para nada. O sea, no entiendo este rollo arrogante, desagradable, no lo entiendo. O sea, entonces me ha molestado, me ha resultado ofensivo siempre, ¿no? A mí me gusta expresar mis emociones, me gusta expresarme y no entiendo esta actitud. Entonces he hecho un análisis más o menos, he intentado racionalizar por qué es esto y he postulado, digamos, que hay un mercado, en ese mercado los productos menos accesibles son más valiosos. Da igual si el producto en sí sea mejor o no, realmente. El caviar es mejor porque es más bueno, ¿realmente me gusta más el caviar que un filetón o no? Tengo mis serias dudas. El caviar tiene un valor probablemente porque es difícil de conseguir. Entonces, esto la gente yo creo que inconscientemente lo internaliza y hay toda una ideología dominante que te dice que tienes que ser eso, que una persona simpática, nadie tiene sueños eróticos. Yo no estoy tan seguro que sea así, ¿no? Pero la idea es que el objeto sexual, ¿no? Esto es el objeto de deseo. El objeto de deseo es un objeto que es lejano y que no puedes alcanzar. Y por tanto, crea tensión sexual y tienes necesidad de, si te gusta el objeto, porque hay gente que muy distante. hace el gesto, lo que quiero decir es que hay gente que hace el gesto de que yo soy el objeto de deseo y soy tan distante como Pamela Anderson sin ser Pamela Anderson. Entonces eso es lo que es un ridiculez. Es ridículo, es como si voy por la calle. No me mires, pero ¿qué pasa? O sea, me das asco, ¿sabes? Tranquilo, ¿sabes? O sea, no me interesa lo más mínimo, ¿no? Esto es un fenómeno súper archiconocido que pasa en todos lados, que es otra cosa que ocurre en el moderneo, que muchas de las cosas que digo aquí son cosas de la sociedad general. ¿Por qué? Porque el moderneo no es tan distinto de la sociedad general. El moderneo, en el fondo, es una serie de elementos estéticos casi para que vendes una cierta idea. Eso te hace pertenecer, como una tribu también, ¿eh? Que las tribus africanas son casi iguales y uno es con una bandera o un tatuaje así y el otro tatuaje así, ¿no? Los negros de South Central en Los Ángeles eran los Bloods y los Crips, que eran los mismos, uno con la bandana roja y otro con la azul, ¿eh? Claro. Y en Oviedo y... ¿cómo se llama el otro? Gijón se odian, pero son iguales, ¿sabes? Y en Galicia, Santiago del otro se odian, pero si sois iguales, esto es lo que me está contando. Sí, no sé cómo lleva aquí. La neurosis pequeñas diferencias, una persona de Segovia y de Valencia, que son especies distintas, pero los chinos son de... Un catalán y un madrileño, que nos creemos muy distintos, pero luego un tío de Alemania, nos veis, sois iguales, ¿no? Pero no sé cómo llevo aquí, el tema de la sexualidad. Ya, eso lo sé, eso lo sabía. Pero sí, eso, entonces que la gente cree que es parte de todo el discurso del libro, que es el gesto, que es la patología de la imagen, la representación, como si la representación te diese el contenido, no te da el contenido. Que yo sea un mal educado no me hace más sexy, ¿entiendes? Entonces, no va a ser que yo sea más sexy para ti. Entonces, en ese sentido yo soy contrario a este tipo de actitudes y considero que más sexy es todo lo contrario, ¿no? Más participativo. Y del libro digo sobre patético, patético significa ridículo. Patético significa ridículo en esta sociedad, pero patético originalmente significa una persona que expresa sus sentimientos. Estas sociedades occidentales tienen una influencia ideológica de los países anglosajones, de los países del norte de Europa, que hablábamos antes de por qué las clases altas son más claras. Pues porque hay toda una jerarquía invisible que es la siguiente: es norte de Europa, países escandinavos y en la antropología tradicional del siglo XIX eran los países anglosajones, Inglaterra y los escandinavos. Luego ya los latinos, franceses, que son medio rubios. Luego los latinos de verdad, lo que llaman pigs, hoy en día les llaman cerdos los economistas, o sea, es bastante fuerte. ¿No? Cerdos, pigs, es increíble. Entonces, eso, Portugal, Irlanda, que Irlanda está toda, siguen siendo unos pigs. ¿Por qué Irlanda son unos pigs? Católica. Exactamente, porque son católicos. Los irlandeses, la mafia irlandesa en Estados Unidos era una mafia porque eran católicos, igual que los italianos, porque eran considerados inferiores. Igual que los polacos. Se dice, en la antropología se decía que los irlandeses eran celtas
y por tanto eran vagos, eran peores. Y la mafia irlandesa de Bugsy Siegel, que era amigo de Lucky Luciano, y que es el inventor de Las Vegas, esta gente eran irlandeses y eran católicos. Y esto viene, y eso viene de la Reforma. Es decir, ¿cómo va a venir un puto moro a decirme a mí lo que tengo que hacer? Eso es lo que decía Lutero. ¿Cómo va a venir a mí un italiano, tío corrupto, a decirme a mí cómo tengo que manejar mi país? Esto se ha acabado. Pongo aquí las tablas de la ley aquí, y los príncipes, y efectivamente, era una cosa étnica, no era una cosa tan religiosa, tanta leche, era una cosa étnica. ¿Qué dices? Para nada. Entonces, hay una división del norte y del sur, ellos se creen superiores, esto es así, y cuanto más blanco eres, más superiores, porque es el norte de Europa, Francia, que es una mezcla extraña, los países latinos, de Grecia, Portugal, España, los eslavos, que son rubios, pero son también gente inferior. Sí, los untermenses, ¿no? Untermenses. Los infrahombres. Sí, infrahombres. Luego están los latinos y ya los negros. Los más negros de todos, los africanos, son lo peor de lo peor, según esta jerarquía. Esta jerarquía no podemos escapar de ella, ni siquiera nosotros. Yeah. O sea, yo voy a Londres, yo estaba en Londres, estoy en un bar de esto de skinhead de 40-50 años, tío, y mal rollo, o sea, que por poco me pegan la paliza, ¿sabes? Y aquí vienen un moro y tal, y la gente inevitablemente tiene internalizados, eso es así, lo tenemos todos internalizados, ¿sabes? Entonces, es más desarrollo económico vinculado a qué razas tiene el desarrollo más económico tradicionalmente, las razas más blancas. Y no sé por qué es, debe ser por el calor, así, coño. Debe ser por el calor, y cuando tienes calor no tienes que trabajar, ¿sabes? No sé por qué es, pero tiene una vinculación de eso, ¿no? Bueno, no sé si supongo que tendréis preguntas, intervenciones. Yo, si no, yo tengo aquí 6 o 7 folios más, pero vamos, preferiría... No, bueno, la mía es simple, es que me sorprende, porque además, salvo que yo me confunda, en el libro lo tratas. ¿Has leído el libro? No. Esto es lo que estaba... Yo iba a mencionar precisamente el hipster que pretende haber leído libros, que esto está... Hombre, eso también. Rata Natural publicó un libro muy hipster que se titulaba El lector ignorante, de Luciano Samosata, en el que criticaba pues, a la gente que iba con la idea de la Odisea paseando por la calle bajo el sobaco. No coñazo, la Odisea. Fingiendo haberlo leído, pero bueno, adelante. Bueno, yo creo que realmente para hablar de las cosas o de los libros, lo mejor no va a ser un leído, tener 4 apuntillos y empezar a disfrutar ya con mucho conocimiento para convencer, ¿no? Sí. Bueno, habéis hablado de todo, de hiperbóreos, de modernos de Cuenca, de maricas que se disfrazan de esquinetos, que eso es una cosa que verdad ha tenido mucha fuerza hace un tiempo. Pero no sé por qué, y creo que esto lo sacas tú en el libro, porque es un tema que tiene tanta fuerza en España, o más, que los hipsters o los modernos, que son los perroflautas, que no sé si en otros países de Europa tienen la misma identidad. Sí. Seguramente sí, sí. Y me interesa que hables de ello, justo también usando tu querencia por los conceptos hegelianos del perroflauta como síntesis de dos antiguos conceptos enemigos o antiguas bandas enemigas, sí. punkis y hippies. Sí, sí. Dispare. Gracias. Sí. Sobre esa síntesis voy a empezar con otro tema que me interesa mucho, que es la idea del macho ibérico, ¿no? Estoy viendo la tele y hay mucha demagogia en la tele, ¿no? Entonces en la tele se decía que, bueno, ahora mismo se llevan los metrosexuales, porque hay un estudio que dice que a las mujeres les gustan los hombres sensibles, con los ojos más grandes, y que ya no se lleva ese rollo. Y entonces digo, ¿qué tiene que ver un hombre sensible con un metrosexual? O sea, entonces ahí se me ocurrió una idea, se me dio un chispazo que era, no, el metrosexual es el hijo bastardo del macho ibérico. Y era otra síntesis, perdón, que no me ocurrió y quería decirlo. Pero el tema del perroflautismo es muy interesante porque, claro, o sea, los hippies existían en los 70, los 60, entonces en los 70 iba muriendo el tema, pero todavía permanecían, ¿no? Y entonces surgían otros movimientos, entre ellos el punk. El punk surge en Estados Unidos, bueno, el padre del punk es Iggy Pop, aunque en el fondo el padrastro del punk sería Jim Morrison, porque Iggy Pop quería ser Jim Morrison, tocó con el grupo de Jim Morrison, y bueno, a partir de ahí todos los grupos que le gustaba a él, los Ramones le gustaba mucho Iggy Pop, él se iba a Inglaterra y tal. ¿Y por qué estaba hablando de esto? Te ha preguntado por... Vale, entonces claro, esto era un movimiento nuevo, era un movimiento más agresivo, más nihilista, y era una reacción, era una antítesis. O sea, la tesis eran los hippies en este caso, la antítesis eran los punkis, todo lo contrario de los hippies, el rollo flower power, ni love ni leches,
Y después de muchos años me dio la sorpresa que efectivamente hippies y punkis han sido sintetizados y probablemente sea un producto también de este bienestar de largo plazo en el que ya se convierte en lo mismo. No sé muy bien, porque la propia expresión perroflauta no viene de los hippies, viene de los punkis. Cuando tú ibas a Malasaña y un tío con la flautita y con el perro y pidiendo dinero, era un punky, no era un hippie. Pero era un punky ya hippioso. No, era un punky guarro de toda la vida. Lo que pasa es que era un punky guarro cínico de toda la vida, que vive con los perros. O sea, ¿cómo se llama? El síndrome de Diógenes. Diógenes, tú lo sabes, que era un filósofo griego que vivía en un barril, un tonel, y que era el padre del punk. El padre del punk, era el primer punk. Y entonces este tipo de rollo guarro ya existía en el punk desde los tiempos desde la antigua, ¿sabes? ¿Cómo se llama? La Grecia clásica, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahora esta síntesis es curiosa, es una cosa que es igual de identitaria que cualquiera. De hecho, yo conozco más, o sea, está mejor definido el perroflautismo que el hipsterismo 1000 veces en España. O sea, cuando hablo de constelaciones, digo, se me ocurrió la idea que las constelaciones, que son lo que he dicho antes, pues ciertos elementos que uno solo de ellos no funciona. Una barba de hipster, hay un vecino mío que llama barba hipster. Y una cadena de oro. Y yo, ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Qué coño es? O sea, si se pone una pata de piti y va a la bici con el pompón en la cabeza, pues eres un puto hipster y tú lo estás expresando a conciencia. Entonces, este rollo del perroflauta, claro, esos elementos es como un menú. Hay un conjunto de elementos. Y tú eliges y haces tu propia constelación. De hecho, me apetece hacer un libro para niños en el que elige tu propia constelación. O sea, no es broma, ¿eh? Me encantaría. Y entonces, los hippies, ¿qué hacen? Los perroflautas, por ejemplo, tienen un grupo, comida, couscous, hummus, bioorgánico, no sé qué leches, te lo traen a casa, ¿me entiendes? Entonces, de ahí elige, a mí me gusta más el couscous y el hummus. Esto yo soy mi constelación de la comida. Y arroz integral. La ropa, fular, palestino, corte a lo bebé, pendiente de pirata, y la puta riolera. Hay muchos, hay un conjunto donde elegir, y tú eliges de ahí, pim, pam, pum, viajes, Portugal, no sé qué, Cayo de Meca, tal, tú vas eligiendo más o menos lo que es de tu agrado, pero estás eligiendo siempre de unos conjuntos perroflautas. Sí. Porque la razón primordial por que tú estás eligiendo esos elementos es porque tú quieres pertenecer a un determinado grupo. Me sorprendió ver una chorrada que salía en Facebook en la que aparecía un actor porno. Entonces aparecía alguien y llegaba y le sorprendía y aparecía Nacho Vidal y decía, tócame, ¿no? Una chorrada. Entonces aparecía una perroflauta que yo asociaba al feminismo, no asocio a Nacho Vidal al feminismo. Entonces aparecía Nacho Vidal y decía, tócame, y la tía estaba flipando con Nacho Vidal. Me sorprendió mucho, digo, esta tía, perroflauta o no es perroflauta. Es decir, si fuese una tía de verdad con un contenido moral interior, esta tía dice, quítate de aquí, payaso, ¿sabes? Bueno, aunque Nacho Vidal ha dado un giro, ¿eh? No, yo también. No. Todos los actores pornos ahora mismo son vamos, la punta de lanza del feminismo. Pro transgénero, ¿sí? Tiene un hijo transgénero, hace vídeos de... Sí, eso sí. Bueno, pero que no, justo ahora se puede considerar como un... Entre comillas, sí, entre comillas. Bueno, y nunca Entonces esos son elementos identitarios para pertenecer. ¿Tú qué quiero? ¿Qué tribu quiero? ¿Qué me siento más cómodo? ¿Sabes? La música lo mismo, porque escuchas el de los Fittipaldi, este horroroso, ¿no? El fit de los Fittipaldi, o no sé qué, ¿sabes? Entonces este tipo de cosas pues son identidades, ¿no? Y nada, es curioso esos son simplemente sorpresas que te da la vida, ¿no? El estilo se busca de ti. Pero sí, yo creo que es una síntesis, de hecho, es una síntesis. Sí. Pero ahí estaba la síntesis en el famoso cojo manteca de la huelga estudiantil del 86. En la entrevista que le hacen en El Loco de la Colina, él dice que le preguntan por esta famosa antítesis entre pues, los punkis y los hippies, y él dice, no, yo con los hippies me llevo de puta madre porque siempre llevan para fumar y dan de comer y tal, y son gente muy legal y tal. Entonces, bueno, ya se veía ahí que entre los lumpers y entre esa marginalidad pues se llevaban más o menos, o sea que siempre había una asociación más o menos. Sí, pero en los 70 hay una entrevista muy buena, Sid Vicious, que están no sé si en Hyde Park, entonces, eso sí. Ve a este tío con los pantalones campanas. Y me hacía gracia, no le gustaban los pelos largos, o sea, el rollo de hecho el punk fue el que inició los grupos con el pelo corto, o sea, hay fechas que son curiosas, en el 80 tú ya no vas a ver un grupo, Led Zeppelin se corta el pelo, o sea, se pone corbata, para empezar se pone corbata. O
O sea, hay un cambio total de paradigma y yo creo que viene propiciado por el punk. Y tú además señalas cómo la cultura hippie en España llega a influir a los falangistas. Sí. Billy el niño, tío. Sale en la tele Billy el niño, el torturador del franquismo. Melena está aquí. Está aquí ya. Melena está aquí. Es verdad. No, eso es así. Eso es como ahora los hipsters de derecha, porque han colado, no sé qué, pero tú eres un tío conservador. O sea, y yo he visto tíos en la entrevista, como muere Franco, un tío con mostacho así, pelos así. Lo siento mucho por Franco. ¿Esto qué es? Y mi tío que es falangista, lleva el pelo hasta aquí. Y una vez le vino todo y dice, oye guapa, y se llenó ahí. ¿Sabes por qué era eso? Porque el tío, pues, era la moda. Entonces le da igual, ¿sabes? Pues venga, pues me dejo el pelo largo. ¿Entiendes? A ver, ¿alguna otra pregunta? Una cosa nada más, de que nos apunta 4 veces. Sí. Me vengaré. No, es muy simple, ¿no? Tú hablabas antes del racismo, de hecho, que se produce norte-sur, Sí. sociedades desarrolladas, entre comillas, y los que somos del sur y todo ese tipo de historias, ¿no? Lo digo eso en conexión con la cuestión del título del libro y el propio contenido, porque tú citas Barcelona en varias ocasiones. Yo creo que el libro está muy centrado en tu propia experiencia y por tanto en Madrid. Sí. Es decir, que las diferencias ahí se producen. Barcelona. Sí, pero se producen de manera tan simple. Yo no diría que tanto de que ellos son daneses y otros marroquíes, como sabes, Sí. que últimamente se sostiene y que hay un racismo exactamente nacionalista catalán clarísimo, en mi opinión, pero sí que hay componentes realmente de... Eso es xenofobia más que racismo, pero bueno, debo decir, ¿no? Bueno, además, rápidamente, ¿no? Quiero decir que hay diferencias a partir de ahí, con culturas distintas y con experiencias diferentes. Es decir, cuando el tema hippie que tú decías, o el tema de los 60, es verdad que había un gap entre Barcelona y Madrid brutal, pero brutal. Es decir, había una cierta tendencia de la juventud universitaria en Barcelona a viajar al extranjero mucho más que aquí, y el tema de Ibiza, por ejemplo. Sí, sí. En un momento determinado, bueno, que aquí no ibas a Ibiza en aquella época y bueno, aquí no había más que ingleses, alemanes y americanos. Españoles había 4, ¿no? Yo recuerdo el 68, ¿no? El año del tema de Praga, es un año muy especial. Yo estuve en Ibiza ese verano, vengo a Sigüenza, y la clase media castellana mayoría me pregunta que eso de Ibiza, que había salido un artículo. Les cuento 4 cosas, y es que había salido un artículo en ABC del personaje más facha que te puedas imaginar, diciendo que lo de Ibiza era una cosa degenerada. Sí, de Que follar. todos más que follar como locos, que la gente está liberadísima. Y toda Sigüenza, pues para allá, ¿no? Consiguió que se fuese la gente a manadas a Ibiza, ¿no? Claro. No quiero decir que, en definitiva, en el libro yo encuentro que falta quizá conexiones más amplias sobre el resto de España, al menos capitales más importantes. Y luego hay otra cuestión que es que la situación, digamos, hippie, que tú citas en los años 60, los hippies españoles, yo creo que los hippies españoles en los años 60 no existían. Cuando te comentaba el tema de Barcelona, iba de observador a ver qué hacían los extranjeros. Claro. En Barcelona, digo que hay más avanzado en estos terrenos, muchísimo más que en el caso de Madrid, hippie, yo creo que no había ninguno. 68 totales como es. 68, ¿no? Totales como 68. A partir del 68 la moda y la historia empezó otro tipo de rollos, ¿no? Bueno, sí, yo cuando hablo de los 60 hablo más de final de los 60. Entonces, que hay que tener un poco cuidado con estos movimientos porque son más de mirones que de participantes en el momento hippie. Además, mucho más extranjeros. Ibiza costaba 3 euros. A mí me costaba irme en cubierta de Barcelona a Ibiza 25 euros. Vamos, el hippie, por ejemplo, en Estados Unidos, en Los Ángeles y en California. Yo estaba leyendo el libro de Arthur Lee de Love, que es muy interesante, que él estaba ahí, en el 65, en el Sunset Strip, y ahí los hippies de Estados Unidos, los primeros hippies, él decía que nosotros éramos los primeros hippies, el nombre hippie es del 66. O sea que es complicado que en España hubiese hippies antes del 68, claro. En San Francisco, el tema de Vietnam, había una discoteca en Barcelona, que tú ibas allí a ver bailar, era impresionante lo que veías, muchísimo negro, desertor americano del ejército, que se había escapado cuando iba a Vietnam, estaba lleno de negros de negro, ¿no? Bailando extraordinariamente bien. Y ya solo ver un negro era alucinante entonces, ¿no? Pero ya había un cierto movimiento, pero siempre extranjero, porque éramos guayeros. Ya, exactamente, sí. Luego que me he leído un libro que me gusta mucho, que es de Pau Malvido, se llama el tío, se hace llamar, no sé si lo conoces, Nosotros los, es la anagrama, nosotros los malditos. Entonces habla de Barcelona y sí, no habla de las distintas tribus, pero sí, efectivamente hippie no, pero habla de Formentera y todo eso. Eso me interesa mucho, porque eso todo es lo que en antropología tradicionalmente se llama transmisión cultural directa.
que hay un fenómeno y otras poblaciones lo imitan. Y eso venía a través de Inglaterra a Ibiza. No solo eso, sino todo el fenómeno rave venía de Nueva York. O sea, la historia de la música disco y el fenómeno rave es lo mismo realmente. La música disco era un ruido de una cultura de discoteca con las drogas y tal, saturaron los medios, se acabó este ruido en los medios, entonces permanecieron dos DJs que eran Larry Levan y Frankie Knuckles. Frankie Knuckles se fue a Chicago y Larry Levan se quedó en Nueva York, en el Paradise Garage. Entonces Frankie Knuckles, ahí en Chicago empezaron a usar los medios tecnológicos con sintetizadores y cajas de ritmos para hacer música disco básicamente, pero claro, estos nuevos elementos para hacer la música transformaban el tema. Eso se llevó a Inglaterra y Inglaterra a Ibiza. En Ibiza era la colonia de los ingleses y hay imágenes de los años finales de los 80 del rollo rave que se hizo muy de moda en el final de los 80 en Manchester. A Ibiza lo llevaban. De Ibiza, algunos DJs de Ibiza, la ruta del bacalao. Hay un libro sobre la ruta del bacalao que dice, no, la ruta del bacalao es un tema autóctono, no sé qué. Yo no estoy de acuerdo, ¿sabes? De hecho, algunos de los DJs que nombran en el propio libro vienen de Ibiza. Esa cultura de la discoteca es un rollo que está en el Levante, es una zona geográficamente cercana y que inventan imitar porque han ido ahí, han vuelto y empiezan a adoptarlo. A España tarda mucho más, a Madrid, que es España. A Madrid tarda mucho más, pero Madrid estaba que era el Ática, ¿no? El Ática, que todavía cuando vuelves de Barcelona por la carretera no puedes ver el Ática, ¿sabes el Ática? Sí. Y eso es de las más puretas que yo, el Especa. Eso, el Especa es, todavía está abierto. El Especa es donde vas a encontrar hombres, dos mujeres, de toda clase trabajadora bailando tecno, ¿sabes? Eso era otro estilo, eso era bacalao, eso cuando yo era un chaval eso era una mierda, ¿sabes? Eso no vale para nada. Y tú ibas a la discoteca, cuando empezó a ponerse de moda, los Prodigy, y entonces mi hermano traía música electrónica y ¿esto qué es, tío? Esto es una mierda, ¿sabes? ¿No? Y digo, hostia, y me empezó a gustar y se puso súper de moda. Sí. Y tú vas a la discoteca con Nature, yo con 17 años y estoy en el Tías, súper buen ambiente, ¿sabes? Súper divertido y era otro rollo totalmente distinto. Sí, realmente, por ejemplo, que en Capital cuando tenía 16 años. Sí, lo que pasa es que Capital es mucho más pijo, o sea, Capital es la discoteca favorita de... Aparte del pequeño Nicolás y también de Nacho Cano. Que yo me lo encontré un fin de año, pero es otro estilo, es un discotecón de 7 pisos, ¿no? Sí. Que eso es una discoteca de pijos con música pop, ¿no? Pero no sé, pero vamos, yo por lo menos lo que recuerdo vagamente, 2005 por ahí. Sí, que 2014, 2004 era muy ese rollo de música techno y tal, sí. ¿Sí? Sí, vamos. Pues no sabía. Yo fui con 17 años en fin de año, pero sí había todo este fenómeno. Me fastidia que se me olvidó una cosa que era interesante hablar de ese tema. Se me ha olvidado, pero bueno. Entonces se puso muy de moda todo eso del rave y nada más. Y todo eso venía de Manchester y todo a través de Ibiza. Pasa que esas vías de comunicación se han roto, ya hay mucho más internet, ¿no? Yo creo por los medios. Yo quería preguntarte, ahora que ha intervenido tu padre y que están aquí pues, los dos, sobre el tema de la comercialización y la hipsterización o el moderneo en torno a la cuestión de la paternidad. Es una cosa... ¿Qué miedo más da? Pensaba que era... Pensaba que preguntarme una cosa mucho más. De la paternidad, sí. No, porque citas un texto de Tentación, un artículo de Tentaciones que se llama Yo soy tu padre, hipster, guía para molar y criar a tu hijo, en el que se cuenta pues cómo hay gente que está preguntando, por ejemplo en el Apolo en Barcelona, si pueden llevar a niños con carrito. Y los del Apolo no pueden prohibirle la entrada, pero bueno, se aconsejan vivamente, ¿no? Pero ya han incluso empezado a comercializar pues tapones para los oídos, para los niños, etc. Como que ya hay todo un merchandising para que los niños no se hagan con los tímpanos rotos de una sesión en el Apolo. Y yo quisiera preguntar también aquí la paradoja de que es al mismo tiempo ser hipster teniendo una pareja con hijos y no teniéndola. Yo aquí no he podido resistir y me va a perdonar Elizabeth, pero voy a ponerle a ella como ejemplo, porque salió ella y su pareja, Alejandro... Sí, lo vi. Morillón, Madre mía. en un artículo del Marie Claire sobre la pareja sin hijos. Sí. Entonces, claro, a mí me parece muy interesante ver esto como ser hipster, una cosa y su Exactamente. Yo creo que esto es la clave. Primero, la promiscuidad de consumo. Es decir, que entren los niños, que entre Toquiji, que entre el abuelo, que entre todos para adentro. O sea, ¿qué es esto de las mujeres trabajando en casa? ¿Qué es esto de estar en casa? Sal de la casa, que aquí vamos a precarizar los sueldos, que incluso el feminismo puede ser empleado para el beneficio del capitalismo. Y en ese sentido lo mismo. Lo que yo digo en el libro, al final del libro, es la reinterpretación, el moderneo, reinterpretación de fenómenos, reciclaje simbólico de fenómenos ya conocidos. ¿Por qué? No puedes estar inventando constantemente novedades. Por tanto, tienes que... O sea, la peña que no ha tenido hijos ha existido siempre. La gente que ha tenido hijos ya, si no existiesen ellos, no existiríamos nosotros. O sea, que no hay cosa más absolutamente universal. Entonces, si tú estás reinterpretando en clave guay
un fenómeno universal, es que hay que darle aplausos al mercado para decir, sois unos genios. Sois unos genios, o sea, cogéis, tío, la paternidad que es universal y hacéis que sea especialmente guay, tío. ¿Cómo va a ser guay la paternidad? Si somos el producto de paternidad, ¿no? Entonces, es un... Pero eso sale en el libro que me gustó mucho, que es muy mítico, el del 68 francés de... ¿La conquista local? No, Guy Debord. Ah, vale, sí, la sociedad del espectáculo. Sociedad del espectáculo, entonces él decía cómo todo invade la vida cotidiana por el tema del consumismo. Y es que hoy en día es eso, es que el trabajo tiene que ser vocacional para que yo me divierta, pero es que el tiempo libre no existe como antes. Antes era, tú vas a la fábrica, te vas a tu tiempo libre a follar con tu mujer o tomarte tus pintas de cerveza. Esta división no existe. Ahora mismo es, el trabajo tiene que ser cool, tiene que ser guay, y en tiempo libre tengo que esforzarme bastante para parecer guay y tal, ¿no? Incluso mi puñetera paternidad es como que tengo que vender como molo, ¿sabes? Como mola a mi hijo, y eso le va a pasar lo que ya lo digo en el libro. ¿Qué le pasó a... ¿cómo se llama este puritano de los Simpsons, tío? Flanders. Además yo creo que el nombre Flanders viene de Flandes, del calvinismo puritano de Holanda. Y Flanders es un tío que era el producto de los beatniks. Hay un capítulo que sale el tío mazo de super puritano, entonces sale un capítulo de que sus padres eran unos hippies, antes de los hippies, los beatniks, y le dejaban fumar, le daban todo. Entonces el tío, o sea, por reacción, antítesis, se hizo ultra puritano. Los hippies le pasa igual, ¿sabes? Los hippies les pasa igual. Podría hacer un ejemplo aquí, pero los hippies le pasa. Tu padre es super hippie y el tío casi se hace de derechas. Tu padre es alcohólico y no tocas el alcohol. Es muy común que gente que sus padres son alcohólicos y no tocan el alcohol. Toda esta gente que va de hipster y tal, con el rollo de sus hijos, existe un momento clave en la vida de una persona que es la adolescencia, cuando quieres llevar la contraria. Esto es. Y cuando llega esa época, tu rollo teenager no me vale. Yo tengo mi propio, probablemente los hijos de los hipsters, que ellos creen que van a estar leyendo cómics y van a estar escuchando, viendo una peli de Blaxploitation, van a estar escuchando trap o algo peor. O sea, están viendo Sálvame con la sola intención de desvincularse de sus padres y adquirir una propia identidad, ¿sabes? Eso es lo que yo pienso. Bien, pues salvo que tengáis alguna pregunta, intervención, alguna cosa. ¿No? No. Nada, oye, muchas gracias. Un placer, ¿eh?